Saludos a todos. En esta oportunidad vamos a ver un caso bastante curioso que sucedió en la política salvadoreña, pero no ha sido para nada memorable, una cuestión muy negativa. Es una anécdota política que tuvo bastante señalamiento durante la época, pero porque dejó retratado al poder y cómo el cuello blanco hace y deshace en El Salvador desde hace muchísimo tiempo. El caso de Francisco Merino en el año 2000, cuando él era diputado del PCN, una figura muy influyente en los círculos de poder político. El Partido de Conciliación Nacional PCN fue fundado en 1961 por militares y civiles conservadores como una respuesta a la creciente influencia de la izquierda y la descomposición del Partido Revolucionario de Unificación Democrática, PRUD. Y desde sus inicios, el PCN fue el partido oficial de los militares salvadoreños. Un periodo en el que muchos tacharon de las dictaduras militares. En sus años de mayor fuerza controló la Asamblea, Corte Suprema y muchas otras instituciones del Estado. Mantuvo el modelo oligárquico militar que tenía fuertes presiones hacia las luchas sociales y evitaba muchas reformas estructurales. Estuvo implicado en varias acusaciones de fraudes masivos, especialmente en el 72 y el 77. Pero luego de los acuerdos de paz del 92, el PCN logró mantenerse como un partido pequeño, pero bastante influyente. Aunque perdió bastante peso electoral, su estructura territorial y su experiencia política lo convirtieron en un aliado muy ideal para Arena, que ya tenía mucho ascenso. Fue clave para muchos pactos legislativos, repartos institucionales y elecciones internas de segundo grado, como la Corte de Cuentas, Fiscalía y muchas cuestiones de magistrados. En bastantes casos fue acusado de practicar una política clientelar, pragmática y sin una ideología clara, más enfocada en su propio beneficio de poder y dinero que en una cuestión de ayudar a la población. En las elecciones legislativas del año 2000, el PCN logró 14 diputados de los 84 en la Asamblea, lo cual lo colocó como una tercera fuerza política. Por ello, el partido, pese a ser minoritario, se volvió muy dominante en decisiones claves y para sumar mayoría lo requerían Arena, pero a veces también votaba con el FMLN según la conveniencia que ellos tuvieran, principalmente para mantener esas cuotas de poder en las instituciones públicas. Sus votos eran muy necesarios para reformas institucionales, elecciones de magistrados, del fiscal, procuradores, entre otros. Francisco Merino siempre fue un perfil muy fuerte en la política, se sabía enquistar en ella. Basta con decir que fue el vicepresidente de Alfredo Cristiani en Arena, allá en el 89. Incluso Merino había sido diputado desde la Asamblea Constituyente en 1982 y fue también diputado en el Parlamento Centroamericano, presidente de la Corte de Cuentas y posterior nuevamente diputado, pero ya con el PCN. Esto demostraba en evidencia cómo sabía moverse por todos esos círculos de poder y se sabía muchísimas cosas del teje y maneje, como suele decirse. Entonces, para el 26 de agosto del año 2000, según reportes, a eso de las 2 de la madrugada en San Salvador, cerca de la colonia Escalón, un sujeto se había bajado de una lujosa camioneta y había disparado directamente contra una patrulla de la Policía Nacional Civil, PNC. Esta misma camioneta, por tratar de esquivarse a un conductor, perdió el control y chocó con la parte trasera de otro vehículo y fue a terminar cerca de un poste. El disparo alcanzó el pecho de la agente Flor de María Meléndez, quien junto a su compañero acudió a ayudar a otra víctima, un vigilante privado que vía telefónica había reportado al sistema de emergencia el actuar de este sujeto que era muy peligroso y andaba armado. De este incidente, según varios reportes, se supo que José Francisco Merino López, diputado del Partido de Conciliación Nacional, estaba en un profundo estado de ebriedad y amenazaba al vigilante e incluso a la PNC y había disparado directamente a la patrulla de los policías que le perseguían e intentaban calmarlo. Luego de un breve altercado, lo desarmaron y lo capturaron como a un sospechoso más que había infringido la ley, pero en efecto era un peligroso borracho. La policía lo acusó de lesiones graves, de homicidio tentado y amenaza agravada. A su favor, él posteriormente dijo que lo habían intentado matar en un altercado del que en ese momento él no dio ninguna explicación, ni quiénes, ni cómo, ni dónde. En su actuar como borracho había cometido estos delitos. Por constitución, los diputados poseen fuero y aunque parezca absurdo, y por supuesto que lo es, Merino no podía ser arrestado, no podía ser encarcelado a pesar de la evidencia contundente de todos esos delitos y haber herido y haber atentado en contra de la autoridad.
una lista de delitos muy graves. A pesar de todos esos hechos, estas leyes, ¿no?, por supuesto que todavía están vigentes, a esa madrugada tuvo que ser entregado a la Asamblea Legislativa. Nada más, simplemente irlo a dejar al recinto. Eso era todo lo que podían hacer las autoridades, a pesar de todo lo que había hecho. Y hasta varios días después comenzó a tratarse oficialmente para que pudiera ser enjuiciado y ver cómo se podía hacer un procedimiento, algo extremadamente burocrático, un proceso de desafuero, y por todo este cúmulo de leyes de protección a delincuentes políticos, es decir, tenía que llegar donde sus cheros, sus camaradas en la asamblea, y ellos decidirían qué pasaba con él. Pero lo peor del caso fue que, lógicamente, la fiscalía debía cumplir todas estas leyes absurdas, en este caso principalmente. Solicitó ante la deplorable asamblea la solicitud de desafuero. Muchos de sus colegas apoyaban mandarlo a juicio, desaforarlo. Pero se da cuenta cómo el pobre, el desamparado, el sin contacto, sin poder político, la supuesta ley ante la que todos deberíamos ser iguales, algo que es completamente falso. Peor aún, con este cúmulo de listas de delitos que había cometido este sujeto. Ahí se da cuenta cómo este país ha sido extremadamente desigual, no solo en lo económico, sino en la aplicación de la ley. Entonces Merino concilió con la agente de la policía herida. ¿Qué más podía hacer? Todos los grandes poderes estaban a favor del otro. También el agente de seguridad, el vigilante, que también había salido herido, y pues con la PNC. En este caso, lo que hizo Merino fue pagar la reparación de la patrulla por el choque y por los disparos. Aunque este tipo de delito se sabe que no es conciliable, en ningún país con verdadera justicia pasaría algo como esto, ¿no? Pero estamos hablando de El Salvador. La noche del 23 de noviembre, la Asamblea aprobó con 43 votos, mayoría simple, sumados los votos de Arena, PCN y PAN, proteger a Merino y mantenerle el fuero. Es decir, todos sus delitos plenamente documentados, hechos públicos, no serían llevados a los tribunales por decisión de sus amigos corruptos. Y peor todavía, 2 semanas después de todo esto, la Fiscalía anunció que no iba a enjuiciar a Francisco Merino cuando dejara el cargo de diputado, y consideraba que el caso estaba cerrado, ya que todos estos delitos habían sido cometidos en el tiempo en el que era diputado de la Asamblea y gozaba de esa inmunidad parlamentaria. Y así la prostitución judicial del país, incluida en el combo los acusadores del Ministerio Público. Antes de la votación en la Asamblea, algunos miembros del PCN decían que si Merino perdía el fuero, el partido PCN expondría escándalos de corrupción involucrados a miembros de otros partidos en la Asamblea. Entonces, la lógica era que todos se tenían la cola pateada y debían apoyarse cuando cometían delitos. Vale recordar que Merino era en ese momento jefe de fracción del PCN, tenía mucha influencia, dominio al interior de este partido y bastantes contactos con Arena, que estaba en el poder. Pero tan descarado ha sido la corrupción en este país que se dijo extraoficial que el PCN había pedido también a Arena proteger a Francisco Merino y a cambio de ello votarían a favor de la dolarización que estaba impulsando el gobierno de Flores. Esto al menos ha quedado comprobado en las votaciones de la Asamblea y, lógicamente, la impunidad descarada que obtuvo Merino ante una larga cadena de graves delitos. Es decir, si sos político, atacás hasta la misma policía, le disparás, haces lo que querés, pones en peligro a muchísimas personas y no vas a estar ni un solo minuto en prisión. Ese ha sido el sistema que ha regido a este país, El Salvador, relativamente memorables. Varios años después, Francisco Merino se excusó de una manera muy cínica, diciendo que tal hecho había sido una trampa que le tendió Francisco Flores y el partido Arena y que había sobrevivido gracias a la intervención de 3 miembros del batallón presidencial, me imagino que gente que le ayudó. Estos estaban asignados a Enrique Borgo Bustamante, ex vicepresidente de Armando Calderón Sol. Pero tal excusa fue más que absurda, ya que andar ebrio, dispararle a la policía no es una trampa de nadie. Ese es el resultado de ser un matón político que se cree todopoderoso y, pues por supuesto que sí está protegido por un sistema completamente nefasto y corrupto. Aunque para coronar la desquiciada excusa, dijo que todo fue porque querían sacarle de una supuesta candidatura presidencial que él estaba buscando. Y por ello querían su destrucción política y a eso obedecía la trampa en ese incidente y que se la habían tendido en esa madrugada que él había tomado.
Pero tampoco es creíble, es absurdo, ya que en ese momento el partido que estaba sumando, estaba creciendo, era el FMLN. El PCN seguía siendo la tercera fuerza, pero muy lejos y sin opciones de llegar al poder, a la presidencia de la República. El caso, por supuesto, fue muy mediático, fue muy comentado en los medios y por la gente común. La desfachatez y la sinvergüenzada de los políticos estaba al descubierto más que nunca. La imagen de Merino se vio públicamente muy afectada, pero sorpresivamente, para el siguiente periodo legislativo, nuevamente fue electo para diputado por el departamento de Santa Ana con el PCN. Y más sorprendente todavía, después de todos estos graves delitos, siguió siendo diputado 15 años más en este país. Y ha sido uno de los perfiles que más ha jugado en la oscura política salvadoreña, en la sucia política salvadoreña. Aunque el caso con los agentes ha sido el más comentado, podrían las autoridades escudriñar más en esos 35 años que estuvo inmerso dentro del poder en El Salvador. Y así, entre tragos, balas, arreglos bajo la mesa, Francisco Merino nos dejó bien retratada la mal llamada política, donde no es eso un servicio a la población, sino un privilegio blindado. Dispararle a la policía en estado de ebriedad, herir a un agente, luego salir libre gracias al escudo del fuero legislativo, fue solo una de las escenas del teatro de la impunidad que se tiene acostumbrado en el poder del país. La Asamblea, en lugar de defender la ley, la aplicación de la ley, defendió a su compadre, demostrando en ese momento que no eran representantes del pueblo. Así, no hubo justicia absolutamente en nada, solo una simulación de procedimientos. El caso de Francisco Merino no fue una excepción, fue una regla no escrita de cómo opera la mal llamada justicia en El Salvador. Si se tiene fuero, padrinos, apellidos, la ley no te alcanza nunca, por más que intenten. Por eso este país nunca ha salido adelante, porque la corrupción se ha institucionalizado. Se han protegido delincuentes de corbata, negociando con impunidad. Lo peor de todo, Francisco Merino, más de 3 décadas después de estar en toda esta política que ha quedado retratada con ese caso, lo más probable es que se jubiló bastante tranquilo y aunque la pensión solo le sirva para los dulces, seguramente la sigue cobrando sin ningún sobresalto. Y seguramente lo único que nunca logró corromper fue su propio cinismo. Quizás algunos se van a recordar de este caso muy emblemático del diputado en contra de la PNC. Deje sus comentarios, sus valoraciones y muchísimas gracias por apoyar siempre los videos y el canal. Cuídense mucho, se le quiere, nos vemos. Hasta luego.